activar algo distinto. Según lo que entiendo es lo que activo, es lo que hago y es lo que vivo. Entonces vamos a ir a la palabra para que la palabra nos guíe en ese hacer. Creo en un poderoso hacer que tenemos que manifestar como casa. Bueno, es una honra muy grande la de hoy servir la mesa, una responsabilidad también muy grande. Pero estamos a la altura. Para esto nacimos. Nos ha tocado jugar dentro del mejor equipo, porque en este equipo metemos los goles en su nombre y en este equipo tenemos asegurados los goles, pero necesitamos reconocer el lugar de cada uno dentro de la cancha. Necesitamos ponernos la camiseta y vivir con la camiseta puesta, no solamente en una situación o en un momento, sino entender cuándo hacemos las proezas, cuándo hacemos los goles, para quién los hacemos, porque hemos nacido para eso, en el equipo ganador. Que Dios rompa todos los muros que nos impidan festejar el pertenecer a este equipo. Que Dios rompa todo un muro que me haga en cierto instante dejar de ser parte de este equipo o quedarme en el banco de suplentes sin la expectativa de que en el momento en el que tengo que correr, corra como el mejor. Bien, vamos a hablar, hay una palabra que el apóstol derramó sobre nuestra vida y dice la palabra que una luz enciende otra luz y es como una puerta que nos abre a una nueva dimensión y hay que meterse, entonces metámonos, porque tiene que ver con el temor de Jehová. Vamos a empezar por ese versículo que estuvimos trabajando junto con la pastora. Ella abrió varias ventanas en la vida de cada uno de los que disponen el oído, en el mío, por supuesto. Entonces vamos a meternos juntos por esta puerta para que esta luz nos abra más luz. Santiago 2:19. Los que temen sirven. Esta es la idea de hoy. El temor de Jehová nos identifica como los que temen, y los que temen hacen. Hay una operación, hay una obra, hay un hacer que nos tiene que identificar. Y que podamos en esto estar unidos para poder descubrirlo a través de la palabra, pero ponernos la camiseta en esto y llevarla todo el tiempo. Dice el apóstol Santiago: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Acá se nos abrió una puerta acerca del temor, hay una fe manifestada por nosotros. El apóstol le está hablando a uno que dice que la fe no necesita de obras. La fe no necesita de obras. Si creo, no necesito obrar. Pero la fe se manifiesta por obras. A través de la fe manifiesto en qué creo. Entonces, si creo, haces bien, pero hay más por hacer. Es el inicio. Es el comienzo. Dice, ¿crees que Dios es uno? Hablar de uno es hablar, por ejemplo, del lugar de Dios en nuestra vida. ¿Crees que Dios es el Todopoderoso? ¿Crees que Dios es el primero, el principio en tu vida, el más importante? Lo crees, pero vas a tener que demostrarlo, porque los demonios también creen. Tienen la certeza del poder de Dios, que Dios es uno, pero encima tiemblan y el temblor de ellos los activa a meterse en el medio para que vos te quedes con la idea de que la fe no necesita obras, de que no necesito demostrarlo, de que no necesito una calidad especial de servicio. Y no podemos dejar que el enemigo se meta en el medio, porque él tiembla y hace, pero nuestro temor tiene que manifestarse en un hacer. ¿Tú crees que Dios es uno? Hablar de que Dios es uno, no es solo hablar de Él como primero, sino como dice Juan, el apóstol Juan 10:30. Hay 2 versículos de Juan que los quiero ver rápidamente, para que podamos captar cuál es la idea y que veamos si nos ponemos de acuerdo. ¿Creemos que Dios es uno? ¿Creemos que es el primero?
en nuestra vida, creemos que es nuestro creador todopoderoso, que Él todo lo puede. ¿Hasta ahí vamos juntos? ¿Nos metemos por esta puerta? Pues sigamos. Dice Juan, escribe las palabras de Jesús y dice: yo y el Padre uno somos. ¿Cómo es Dios uno? Con un hijo. En el Hijo, yo y el Padre uno somos. Una forma de vínculo. Lo que el Padre piensa es lo que pienso, lo que el Padre dice es lo que hago. Un vínculo, una unión. El Padre y yo somos uno. Un vínculo con Dios que ya no es solo Dios, es Padre. O sea que para que Dios sea uno, tengo que creer en este Dios Padre. Dios Padre, manifestado como Padre al darnos un hijo y mostrarnos el vínculo. Él se hace, siendo todopoderoso, se transforma en el Dios Padre para mostrarnos que ese nombre, Padre, tiene una manifestación. La de engendrar un hijo, transformarse en un hijo, como lo queramos ver, pero hay padre y hay hijo. Dice más adelante, en el capítulo 17, versículo 20, dice el apóstol Juan: mas no ruego solamente por estos, Señor, es Jesús orando, no ruego por estos, los que le oyeron, los que le vieron, los que convivieron con Él durante 3 años, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por nosotros, incluidos e involucrados a través de su oración, en cuerpo presente hoy nosotros, los que han de creer a través de la palabra, palabra tras palabra, generación tras generación. Hubo un instante en el que comenzó a activarse una fe, oí la palabra, para que todos sean uno. O sea que si creo que Dios es uno, también me involucra a mí. Dios es uno conmigo. Dios es uno conmigo, como lo fue con Él. O por lo menos quiere serlo. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Y bien haces. Veamos la dimensión de este Dios uno, Dios el primero, pero además que se quiere hacer uno. Hay un poder en la unidad, pero en este calibre de unidad, porque es el que Cristo vino a manifestarnos. Vino a manifestarnos la unidad que hay en medio de una familia, no solo una iglesia, una familia en la que podamos reconocer a Dios como Padre y en la que podamos ser transformados en hijos. Eso no lo puede hacer sino un Padre. Entonces Juan nos mostraba esta unidad para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para seguir manteniendo una fe activa y viva que crece, que se multiplica, que hace proezas, pero a través de una manifestación. En Dios hacemos proezas. Decía entonces Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Creen que Dios es uno? ¿Creen en lo poderoso que hay en la unidad? Porque los demonios también lo creen y tiemblan. Y van a hacer lo imposible por meterse en medio de esta unidad. Porque en la unidad Dios es poderoso en nosotros. En Él hacemos proezas mientras mantengamos esa unidad. Mientras sigamos siendo parte de la casa, mientras sigamos siendo parte y nada nos impida, porque los demonios creen y tiemblan. Nosotros necesitamos creer que es uno y temblar también. Hay algo que se tiene que activar en nosotros y tiene que ver con el temor, porque la fe sin obras, si volvemos un segundo a Santiago 2:19, en el 20, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, saben, es una certeza en ellos que Dios es uno, pero ellos tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, que no te va a alcanzar con creer que Dios es uno. Hay que activar la fe a través de obras que muestren que la fe crece, que la fe se va engrandeciendo. Tengo que mostrarle al mundo que somos uno con Dios, pero con Dios Padre, que somos uno, para que ellos también crean. Es la puerta de entrada, es el comienzo. Entonces,
esto de ser uno, si Dios es uno, me involucra. Si creo que Dios es uno, estoy incluido a través de el mismo Jesucristo. Somos uno. No es lo mismo jugar dentro de un equipo gracias a mis capacidades y creer que todo depende de mí, a ser parte del equipo, a entender que somos uno en Dios y que las proezas las hacemos constantemente porque Él en nosotros es uno, es poderoso. Miraba la palabra y hay un hombre que me llamó la atención y antes no me la había llamado. Es más, yo me pregunté, ¿quién habrá hecho esto? Y descubrí quién. Vamos a ir a Primera de Reyes 8:3, porque este dice que era un hombre en gran manera temeroso de Dios. Quizás hasta ahora hemos tenido una idea de lo que es ser temeroso de Dios, de lo que es el temor de Dios en nosotros. El temor es un respeto. Hablábamos ayer junto con la pastora a través de la radio acerca de la diferencia entre tener miedo. Los demonios tiemblan pero no se suman al partido. Van a buscar la forma de interponerse para que te pelees con un compañero en el partido y te vayas de la cancha. Para que en vez de mirar la meta, prosigo a la meta, dice el apóstol, en vez de mirar la meta y hacer las proezas o meter los goles, me fijé en cualquier otro detalle, hasta el error que cometió el de al lado, y dejemos de mirar lo importante dentro de la casa y de la familia. Fíjense, este hombre dice que Acab, rey de Israel, cuando el reino de Dios estaba dividido entre Judá e Israel, estaba reinando Acab sobre Israel. Dice que Acab llamó a Abdías. Ese es el nombre que me llamó la atención. Abdías, su mayordomo. Y dice que Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Fíjense, un hombre estaba sirviendo como mayordomo, así como José era mayordomo dentro de Egipto para el faraón. Este era mayordomo dentro de un reino equivocado, podríamos decir, porque Acab era el marido de Jezabel, el que hizo todo lo malo, el que levantó lugares altos para adorar a cualquier dios, menos a este Dios todopoderoso y Padre, que es uno. Pero este era mayordomo, y la palabra dice de él que era temeroso en gran manera, ¿no? Es como que, y me gustó esa idea de poder mirar por qué. Dice el versículo 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Hay algo en el hacer que manifiesta no solo que creo en el temor de Jehová, sino que lo pongo en funcionamiento. Hay algo en nuestro hacer que manifiesta qué tan temerosos de Jehová somos. Y acá la palabra lo dice claro. ¿Por qué era temeroso en gran manera? Estaba desarrollando una función en un lugar que diríamos equivocado, porque el verdadero reino de Dios era sobre Judá. Ahí estaba la promesa para el rey David. Este rey, casado con, diríamos, la peor mujer, Jezabel, la que eliminó a todos los profetas y puso profetas de Baal, aquellos a los que desafió el profeta Elías en el mismo momento en el que todo esto ocurría, cuando el pueblo de Dios dice que estaba entre dos aguas: voy, no voy, participo, no participo, toco, no toco, predico, no predico, voy a la iglesia o no voy a la iglesia, hago o no hago. El pueblo de Dios titubeaba, el peor momento, pero miren esto, y era temeroso en gran manera. Él en el secreto y en medio, digamos, yo quiero que miren además lo que generó Jezabel en un Elías, el profeta más poderoso, podríamos decir. Le hizo generar miedo porque se proponía matarlo, tal miedo para esconderse en una cueva y declarar. Vamos a ir a la palabra. Declarar. Primera de Reyes 19:13. Le cambié el orden, José.
y declara lo que le declaró al ángel Elías. Después de haber hecho todo lo que hizo en el altar y de haber eliminado a los 400 profetas de Baal que tenía Jezabel, después de haber demostrado el fuego de Dios a un pueblo que duda, este hombre tenía miedo, estaba escondido. Dice que cuando lo oyó Elías al ángel que vino, cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva. Estaba escondido y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Saben que nosotros hacemos proezas constantemente, pero después de grandes proezas hay un momento en el que podemos llegar a escondernos en una cueva? A escondernos. Es como que la rutina a veces nos lleva a quedarnos. Quizá hubo grandes proezas en el pasado que Dios hizo a través nuestro. Quizá las sigue haciendo, pero siempre va a venir una voz como de ángel, que nos va a preguntar: ¿qué haces aquí? Dice: y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Miedo, porque él pensaba que estaba solo. Muchas veces quizá nos hemos puesto en este lugar: solo yo he quedado, solo yo sirvo. Pero en cierta forma, los que saben que Dios es uno y que en la unidad Dios es poderoso, cuando tiemblan, lo que hacen es hacer algo para impedir que nosotros permanezcamos y nos mantengamos unidos. Nos aparta, nos lleva a quedarnos en una cueva para debilitar el poder de Dios a través nuestro y dejarnos débiles. Dice el versículo que sigue: me buscan para quitarme la vida, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. Y comienza a... Es como que Dios no empieza: pero mamita, no te pongas así. Mira que tengo mucha fe en vos, yo sé que vas a hacer muchas cosas. No, levántate porque tenés que hacer esto, tenés que ungir a este rey, a este otro, a este otro, a este otro, y al profeta Eliseo. Lo activa en el hacer. Cada vez que estemos metidos en una cueva, vamos a ser activados en un hacer, porque hay un propósito glorioso que dentro de la casa Dios ha fijado y nos lo va a alinear. Dice que en medio de esto, cuando el profeta Elías, en ese tiempo histórico, nosotros diríamos: bueno, el profeta Elías era el campeón, era el campeón, mató a los 400 profetas de Baal, desafió a Jezabel, pero el campeón se metió en una cueva. Y miren cómo en el secreto, Dios le dice a él: hay más de 7.000 que no doblaron las rodillas. Hay más de 7.000. Este es uno. Y Dios lo muestra y dejó asentado en la palabra. Este es temeroso en gran manera, porque en vez de tener miedo a lo que se decía, estando en la misma casa de Jezabel, porque era mayordomo del rey, era obediente al rey, pero hacía lo que a Dios le agradaba. No dejó que eliminaran a los profetas. Tiene que ver con honrar la voz profética. ¿Qué pasa si se muere la voz profética? No tenemos miras al futuro, porque un profeta nos plantea no en el pasado, sino en el futuro. ¿A dónde ir? No tenemos rumbo. No sabemos ni siquiera como iglesia o en nuestra vida a dónde ir. ¿Puede morir la voz profética? ¿Va a permitir Dios que se muera la voz profética en nuestra vida? Nunca. Siempre va a levantar alguien en gran manera temeroso de Dios, que los cubra y que les dé de comer. Como un padre, como un pastor. Porque la voz profética tiene que estar activa. Si no, ¿a dónde iremos? Y Dios tiene en claro a dónde vamos. Me gusta la actitud de Abdías, obediente, porque acá el rey, había un problema, había sequía. Por la voz del profeta Elías no había lluvia, 3 años sin lluvia.
miseria total, sin comida, sin agua. Entonces el rey preocupado le dice a Abdías, vamos, salgamos a ver dónde hay agua porque nos morimos. Entonces Abdías, obediente, vos por un lado, yo por otro, pero esas cosas de Dios, esas casualidades, que cuando sale Abdías, al que se lo encuentra es al profeta Elías. Cuando uno es temeroso de Dios, Dios va a guiarnos para que nos encontremos con quien nos tengamos que encontrar. Y para que dentro de ese encuentro le sirvamos a Dios. Cuando Él se encuentra, con Elías, me gusta la actitud. Primera de Reyes 18:7. Vamos a volver al capítulo anterior. Es enviado por Acab. Acaba por un lugar y Abdías, cuyo nombre significa el que sirve a Jehová. Por eso entiendo que un temeroso de Dios en gran manera sirve a Jehová. Sabe responder cuando es mayordomo de. Cualquiera en ese lugar diría, pero si vos sos el marido de Jezabel, ¿qué te voy a obedecer? No tenés autoridad en mi vida. Él como mayordomo obedecía, pero miren a dónde lo lleva Dios. Y la actitud, dice que yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro. Que estaba escondido en una cueva. Que estaba temeroso porque creía que estaba solo y que habían muerto todos los profetas y que él era el último, que se acababa la voz profética. Dice, lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Quiero que resalte la palabra Señor, porque él entendió que era superior a él. Reconoció autoridad en el profeta. Un profeta que creía que era el último y que estaba escondido. Dios lo lleva a encontrarlo. Lo reconoce y dice, ¿no eres tú mi señor Elías? Un temeroso en gran manera sabe reconocer autoridad. No mira las circunstancias. El ángel le dijo, ¿qué haces, Elías? Reconoció y él respondió, yo soy. Y lo envía. Porque Dios le dijo, basta de esconderte, es hora de salir y de manifestarte. Porque haré que llueva. Se había acabado el tiempo de sequía. El nombre de Abdías significa el que sirve. Cuando los hebreos elegían nombre para un hombre, para una mujer, lo que estaban determinando era su destino, su propósito, ¿a dónde? Sin palabra profética. Nosotros el nombre lo ponemos por una moda. Nosotros el nombre lo ponemos por un gustito. Pero no estamos marcando el destino profético. Pero en una casa Dios se asegura que no sea marcado el nombre. Este hombre había sido marcado por su servicio, el que sirve a Dios. Y alguien que sirve a Dios tiene que recibir esa respuesta de Dios, que quede marcado en el libro, en la palabra, que era temeroso en gran manera y que encima nos expliquen por qué. Porque en un momento en el que todos los profetas morían y quedaba solo uno, él en vez de tener miedo y esconderse, lo que hizo fue cubrirlos. En un tiempo en que hay un caos, en un tiempo en que hay confusión, cubre. Y volvamos a nuestra cancha para ser los Abdías que servimos a Dios, temerosos en gran manera, para poder cubrir la voz profética, para poder cubrir a otros y pastorearlos. Hay muchos afuera que están muriendo a una voz profética, que no saben para qué nacieron, o que están dentro de una casa pero sin rumbo, sin voz profética, viviendo un tiempo profético pasado. Necesitamos ser activados para cubrir y alimentar, porque le daba pan y agua. Abdías entonces tiene que ver con un propósito y es el de servir a Dios. Y fíjense
vamos a apuntar a la idea del nombre, porque nosotros decíamos, hacemos proezas en tu nombre. El temor nos tiene que activar. Vamos a ir a Malaquías 1:6. Hay un reclamo de Dios a su pueblo y también a nosotros. Hay un reclamo de Dios. Dice Dios, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Honra. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dios nos pregunta. Porque si yo creo que Él es uno, que Él es Padre y Señor, que tiene autoridad sobre mí como Señor, pero además como Padre, con un corazón de Padre, y me va a forjar como hijo, para eso me trae una casa, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Nos pregunta Dios, ¿dónde lo tiene escondido? Porque a veces lo tenemos muy escondido al temor. Y Él nos ha preparado para servirle manifestando un temor en gran manera, aún en las peores circunstancias. Me gustó este Abdías porque no eran las mejores circunstancias, pero Dios le asegura al profeta, yo me he asegurado que hay 7.000. O sea que no había solo un Abdías. Hay unos cuantos. Dios se ha asegurado que en cada lugar de la tierra habrá quienes le sirven con temor y temblor para poder cubrir la voz profética y marcar el rumbo, que la iglesia no se pierda, que no se pierda en el tiempo, pero que los hombres no se pierdan quedando fuera, observando el partido desde fuera o criticando desde fuera, sino que jueguen en el lugar que les toca jugar. Dice, este reclamo nos lo hace como sacerdotes. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Lo que ellos menospreciaron es el nombre. Vamos a colorear el nombre, porque en su nombre hacemos proezas, entonces tenemos que devolverle el valor al nombre. Nombre es propósito, es destino, pero tiene que ver con lo que hacen nosotros. Su nombre es Señor y Padre. Vamos a colorear el Señor de arriba. Si soy Señor, nombre. Y el Señor marca una autoridad y un gobierno. Y si soy Padre, tiene que haber una honra. Como Señor y Padre, Él dijo, somos uno, pero oró para que nosotros, aún hoy, los que escuchemos y creamos, seamos con Él uno. Malaquías 3:16. ¿Somos los que tememos? ¿Nos podemos incluir dentro de esto? Para poder avanzar y crecer más en este temor, porque ese es el reclamo de Dios. ¿Dónde está mi honra? Porque esa honra tenía que crecer, ese temor tenía que crecer. Dice, la fe sin obras es muerta. Si llegué hasta un límite y me quedé, la dejé morir. Porque hemos nacido para que todo a través nuestro crezca, se multiplique y vaya a más. Las proezas, las obras, que a través del temor. Fíjese el mismo libro de Malaquías. Dice que hubo un entonces. Entonces, habla de un plural. Los que temían a Jehová. En medio de toda esta situación en donde todo estaba mal, no diezmaban, ofrendaban lo peor, el animalito tuerto, lo peor, en vez de elegir lo mejor. Dice, ¿tú crees que Dios es uno, que es el primero, que es el mejor? Pues entonces hay algo que se tiene que activar, si lo creo, porque si no es una fe muerta, se quedó en un cuadro, en una foto. Dice que entonces en este tiempo en el que él reclama dónde está su honra, y había un montón de problemas. Que Dios nos hable hoy a cada uno para ver en qué no lo hemos honrado. Porque a veces ponemos excusas, por ejemplo para el diezmo. Si lo que cobro es poquito, cuando cobre más te diezmo, Señor. Pues no hay que empezar por lo poco. Porque entonces viene el Señor a reclamar, ¿dónde está mi honra? Porque si no me la das, no te la puedo dar. ¿Ustedes se piensan que Dios es egoísta y que nos reclama para que le demos? Entiendo que es un Dios misericordioso y Padre, que lo que quiere es darnos, pero no nos puede dar en cualquier condición, porque nos haría daño.
Es como si a un hijo inmaduro le damos una gran empresa. Dice que los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Prestó atención y oyó inteligentemente el Señor. Y dijo, esta es la mía. Y dice, fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Libro de los que le temen. Un libro que tiene que estar vivo y cuyo nombre tiene que estar ahí latiendo. No puede haberse quedado en un tiempo pasado o ni siquiera en un presente que se nos quede. Tiene que latir nuestro nombre entre los que le temen. Habla de un plural. Mi posición no alcanza. Necesitamos reconocer que los que le temen hablan. Hay un hablar distinto también. No solamente operaban. Fíjense cómo habló Abdías. Mi señor Elías, ante el rey que hacía todo lo que a Dios no agradaba, él lo reconocía como autoridad. A nosotros nos cuesta la autoridad, pero fíjense que hay un hablar de cada uno a su compañero. Si dice que los que temen hablan, cada uno, todos hablan. Y el hablar es distinto. Cuando Joel dice, diga el débil, fuerte soy, habla de un lenguaje que es transformado. No es magia. Estoy débil y me digo que soy fuerte. Eso es una máscara, no es un hablar. Porque el lenguaje lo que manifiesta es lo que vivo. Manifestaría acá ese temor vivo, temeroso de Jehová, un temor vivo, un temor que late, que crece, que va más. Hay un hablar de cada uno a su compañero. Y quiero que podamos mirar este hablar. Fíjese el hablar de Pablo, Efesios 1:16. Jesús oraba por nosotros, un hablar de este que tuvo tal temor reverente en el momento más difícil que fue oído por Dios. Porque nuestro temor reverente hace que Dios escuche y oiga. Escucha a todos, sí, presta atención, pero oye inteligentemente porque dice acá hay temor en gran manera. Entonces el tiempo que activemos este oído en Dios para que otros a través nuestros sean oídos. No es una cuestión personal. Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él como apóstol y padre y pastor, cubriendo y sustentando la palabra profética en cada uno. En cada uno de nosotros hay un profeta que tiene que reconocer a través de la palabra el destino, el futuro, a dónde voy, a dónde llevo a mi familia, a dónde llevo a los demás y a dónde voy. Dice que Pablo hacía memoria en las oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense los nombres. En tu nombre hacemos proezas. Dios, vamos a colorear. Hay un reconocimiento de nombres y nosotros no podemos estar incompletos de hablar solo de un Dios todopoderoso. Es el comienzo, el reconocer al Creador, al Todopoderoso. Pero dice Señor. Hay un señorío en el Hijo. Y Padre. El Padre es el que nos hace uno con el Hijo. El Padre es el que nos hace uno y nos hace ser parte de ese Dios. Es uno con nosotros. Pelea con nosotros, nos lleva a las proezas poderosas en Él. En su nombre, un nombre completo, no solo Dios. Él manifiesta un reconocimiento de nombre completo. Pero le pide que les dé, que les imparta, que les infunda a través de Él, haciéndose cargo, porque entiende cómo. Y habla de espíritus.
con minúscula, sabiduría y revelación. Sabiduría, pero revelación acerca de esa sabiduría, la sabiduría oculta, la que está en la palabra y la que fue planeado y destinado desde siempre para que nos sea a nosotros dada, impartida, infundida. Es un espíritu. Y si está con minúscula, es un espíritu de hombre que nos tiene que llenar, porque los espíritus inmundos también creen que Dios es uno, que hay poder en la unidad, pero tiemblan. Y si yo no recibo espíritu de sabiduría y de revelación, los espíritus inmundos, entonces a través mío, gracias a mi ignorancia o a mi tosudez, también van a hacer lo suyo. Me llevan a otro temor. Vieron que cuando nosotros en vez de reconocer diferencia entre temor y miedo, lo que hacemos es sentir miedo, nos escondemos. Lo malo lo tapamos, lo escondemos, no sabemos cómo arreglarlo, no sabemos cómo cambiarlo. Pero en vez de buscar la fuente y abrirnos delante de este Dios uno, de este que como Padre, entonces lo que hacemos es tapar. Y viene una gran insatisfacción, una sensación de fracaso, de doble vida. Y lo digo porque lo he vivido cuando lo he tapado. Por eso no nos quedemos ahí. Dice entonces Pablo que nos dé espíritu de revelación y sabiduría. Isaías 11, vamos a ir a Isaías 11:1. El profeta Isaías nos muestra que hay un proceso. Este espíritu con minúscula de sabiduría lo tenemos que recibir de alguien. No es mágico, no anda por el aire, no está igual que los espíritus inmundos. Dice que hay una condición de nosotros como casa: seco, frustrado, herido, dolido, fracasado, inactivo. Y entonces vienen a la casa. Y ellos tiemblan. Me enseñarán a tener miedo. Y con el miedo no alcanza. Porque Dios es Señor y es Padre. Y lo que busca es que en mí haya temor. Fíjense, nos habla en el versículo 1 de la figura de un árbol y nos promete que habrá un retoño de las raíces, tronco, ramas. Habrá un retoño. Que somos una cuarta generación. Siempre en cada etapa hay una cuarta generación. Pero en la nuestra, Dios quiere reposar con su espíritu. Dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová. El espíritu con mayúscula, el espíritu de Dios reposando sobre esa cuarta generación. Él visita la cuarta generación. Siempre somos una cuarta generación, pero tenemos que mirarnos en este hoy. Hoy nosotros somos una generación sobre la que el espíritu no quiere solo visitar. Él quiere reposo. Él quiere permanencia. Dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, pero junto con él viene una llenura que impedirá que cualquier espíritu inmundo nos deje en la condición de miedo para con Dios. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7 y el 7 representa el completo y el perfecto. Llenando nuestro interior, llenando la casa constantemente, palabra tras palabra, para evitar que nos quedemos en la misma condición que los espíritus inmundos, teniendo miedo. Porque con el miedo lo único que hacemos es escondernos, nos detiene, nos inactiva. No sé si ustedes pueden imaginarse lo que el miedo ha provocado en algún momento en ustedes, pero en la casa hace destrozos, porque nos termina cortando la unidad. El Dios es uno, nos termina separando. Empiezo a dar como si fuera una simulación, en vez de vivir esa libertad y esa paz. Salmo 103:13. Entonces el temor de Jehová es un espíritu. Dígalo conmigo, es un espíritu.
que me es dado por un Padre. Por eso a Dios le preocupa que reconozcamos su nombre completo: Dios, Señor y Padre, como lo podía reconocer un Pablo, poniéndose como apóstol en el lugar de un padre que ora por los suyos. Dice el Salmo: como el Padre se compadece de los hijos, los ama, siente misericordia, dice el original, se compadece Jehová de los que le temen. No como un Dios, como un Padre que ama. Y cuando Dios ama, corrige, enseña, dirige y disciplina, aconseja y también amonesta cuando hay errores. Dice que entonces a los que le temen, decía Malaquías, que hablaron cada uno, o sea que todos, a su compañero, hablaron. Tendremos también que en el temor de Jehová, si este espíritu ha llenado, y podemos como un Abdías, el que sirve a Jehová, podemos como un Abdías quedar escritos en el libro de los que honran, pero además como un temeroso en gran manera, porque mientras todos tenían miedo y hasta el profeta más exitoso se escondió, él lo que hizo fue guardar antes que maten a los profetas, porque pudo discernir la importancia de guardarlos y darles alimento, esconderlos, de guardar al otro. Hay consejos de Dios para tener el temor de Jehová y que nos queden claro que es un espíritu que recibimos, nos es dado e impartido en la casa. Dios se ocupa que nos sea impartido este espíritu de temor, que es el principio de la sabiduría. Se activa el temor y empieza entonces a poder abrirse la puerta para que recibamos sabiduría y revelación, conocimiento, poder, consejo, todo completo, constantemente, para que sepamos no solo en lo personal, sino como casa, qué hacer, qué pensar, qué decir, a dónde ir, para hacer proezas y que podamos decir las haremos mayores. Necesitamos el espíritu de sabiduría. Dice Levítico 19:14. En este capítulo 19 del libro de Levítico hay muchos consejos acerca de la vida y la relación con los demás, pero hay dos que puntualizan esta orden: tendrás temor de Jehová, tu Dios. Así cierra tendrás temor de Jehová, tu Dios. ¿Cómo? Haciendo caso a este consejo: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Dice que los que temen hablan, cada uno al compañero. Este compañero en el original habla de un amigo, de un vecino, pero también de un prójimo. En distintas condiciones hay un hablar para con los demás que nos identifica. Al sordo, al que todavía no oye o no puede oír, esté acá o esté afuera, dice: tendrás temor, no lo maldecirás. No maldecir no es solo hablarle mal, es menospreciarlo o ser ligero en el hablar. Este no entiende nada. No seas ligero, porque la palabra abre un oído y entonces comienza la fe a activarse. Un creer que tiene que crecer, pero con el ciego no le pondrás tropiezo, no le serás de estorbo. Habla de un comportamiento dentro de la cancha. No menospreciar al que no escucha. Te la paso, ¿no ve que no me escuchaste? A veces hay quienes no escuchan. No menospreciar en el hablar. Levítico 19:32, vamos a bajar porque acá vuelve a advertir: tendrás temor de Jehová. O sea que el temor de Jehová está en juego, según mi comportamiento, mi hablar para con los demás. Que mi hablar no sea de tropiezo para con el que todavía es ciego y no puede ver lo que veo. Todavía no puede ver que fuimos predestinados desde siempre para ser parte de una casa. Bueno, no le pongas estorbo. Hay una función, hay que hacer como un Abdías, hay que cubrir y alimentar, hay que guardarlo en el secreto,
porque hay una palabra profética en él. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Un temor que se manifiesta en mi relación y mi forma de hablar y de responder y de posicionarme ante las canas y ante el anciano. Dice la pastora que no se va a tener más. A ver si le reconocemos las canas. Tiene que ver con una estatura de madurez, con una edad, reconocer a alguien que en madurez me precede y que me ha expuesto por Dios para cubrirme, para darme pan, para que yo pueda con otros. Un temor que se manifiesta. Tendrás temor de tu Dios. A la hora de hablar a los otros, tener el temor de Dios. Un temor de Dios que no solo lo manifiesto, ay, yo con Dios. No, fíjense cómo Dios lo mide. Lo aumenta o queda estancado según mi hablar y mi relación con los demás. En Malaquías decía que los que le temen, volvemos a Malaquías 3:16, vamos a ir al 3:17, dice que los que le temen, entonces hablaron, cada uno con su compañero. Hay un hablar para con el otro dentro de este equipo que nos tiene que identificar. Reconocer quién es mayor y tiene que ser un hablar distinto. Reconocer quién es menor y también no poner tropiezo, no maldecir, porque ahí manifiesto el temor de Jehová. Temeroso en gran manera. Dice que además los que le temen y hablan, cada uno, o sea que todos, el cada uno nos incluye a todos. ¿Es temeroso de Dios usted? Pero queremos hacerlo en gran manera. Y más, y más, y más. Nuestro hablar también tiene que identificarnos. Dice que además ese hablar hizo que Dios no solo escuchara, sino que oyera inteligentemente y comenzara delante de él el listado, activarse en el libro de los que le honran y le temen, de los que honran y temen su nombre. No solo al Dios Todopoderoso, al Dios Señor y Padre, porque reconozco que para ser hecho hijo necesito que este Dios Padre me dé un Padre sobre la tierra, me una, me vincule, me traiga a la casa y pueda ver y hablar como corresponde a un Padre. ¿Se acuerdan que alguien a Jesús le preguntó quién es tu prójimo? Y el prójimo es el que hizo misericordia, estando herido, estando golpeado, que es la condición en la que los espíritus del mundo aprovechan y les damos lugar, les abrimos puertas. Dice que hubo uno que lo cubrió, le curó las heridas, lo llevó a la posada, pagó el precio para que ese proceso de sanidad continuara, lo llevó a una casa, cuidó de él, hizo misericordia, no es cualquier misericordia. En definitiva, lo que estaba haciendo es cambiando el interior para que no aprovecharan aquellos espíritus inmundos que lo que hacen es llenarnos cuando nos sentimos así y poder comenzar a infundirle, a llenarlo del temor de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de poder, de consejo. Y serán para mí, dice Jehová, especial tesoro. ¿Cómo no ser los que le temen? ¿Cómo no abrir el camino para que los nuestros puedan entrar dentro de esta calificación y ser especial tesoro? Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe. Poder ser los que actuemos cuando Él quiera actuar. Porque cuando había que actuar, había que guardar a los profetas y la palabra profética de cada hombre para ese tiempo. Los perdonaré, dice Jehová, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. No es lo mismo que me perdone en cualquier condición o con cualquier nombre, que me perdone como un padre a un hijo que le sirve. El temor de Jehová nos activa como hijos que servimos, que trabajamos. No se trata de hacer cualquier cosa, sino de ir más allá, de dejar de poner condiciones para hacer, de poner en la meta este temor de Jehová y activarlo en el servicio.
de poder reconocer en qué áreas hasta ahora el servicio no fue a causa del temor de Jehová, tuvo otra calidad. Dice entonces os volveréis, esta transformación, este cambio que la palabra provoca en nosotros, volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero los que le temen no lo hacen para identificar este sirve y este no sirve. Que solamente haga el que sirve. Porque el que le teme a Jehová no va a maldecir al que no sirve, al que no es justo, porque todavía está sordo o ciego. Al contrario, va a cubrir y va a dar pan, sabiendo que la palabra profética sí o sí se cumple en cada hombre, pero necesita quien cubra, quien lo guarde, no lo desnude. A veces desnudamos a otros con las miradas, manifestando que este no sirve, que este no es justo, que es malo o contrario a lo que debiera ser justo. Hay una actitud, entonces, un servicio, un hablar que nos identifica y que me gustó en Pablo, Hechos 9:6. Dice Pablo que él temblando y temeroso. Decía recién en Malaquías, cuando volvamos del error, cuando regresemos a la casa, cuando reconozcamos, van a poder discernir, van a poder ver en el espíritu, entonces, quién sirve y quién no, y qué hacer con el que todavía no sirve, con el que todavía no es justo, no ha sido justificado. Dice que repentinamente a Pablo lo rodeó una luz, como cuando volvemos, cuando se nos revela, cuando se nos enciende la lamparita y decimos, uy, o sea que el temor de Jehová era otra cosa. Dice que cayó en tierra, oyó una voz y preguntó, ¿quién es? Señor. ¿Quién eres? Señor. Hay que prestar mucha atención al nombre. Decir Señor es reconocer autoridad. ¿Qué querés, che? ¿Quién eres? Señor. Esa mirada, ese lugar. Quizá no necesito decirle Señor, pero mi actitud reconoce autoridad o no. Y dice que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay dos cosas acá importantes, porque la Escritura marca que temblaba y era temeroso. El temeroso en gran manera, cuando escucha una voz de autoridad sobre su vida, no pregunta, ay, ahora, ¿y por qué no lo manda? ¿Qué quieres que haga? Y lo segundo importante para un temeroso es ver que se te va a decir lo que debes hacer. Y se va a encontrar con otro hombre. Ya no la luz, la voz. Se va a encontrar con otro hombre ante el que va a tener que reconocer autoridad, porque Dios le hablará lo que debe hacer, cada paso que debe dar en su vida, y orará por él y lo ungirá para que lo que haga sean proezas. Todo nuestro hacer son proezas cuando somos temerosos en gran manera y entendemos que hemos nacido para servirle. Tiene que ver con un vínculo con los demás, un vínculo con todos. Dice que una de las quejas del profeta Elías era, tu pueblo ha roto el pacto. Muchos no saben y han roto el pacto con Jehová. Pero dice que somos parte de un nuevo pacto. El Salmo 25:14
Dice que la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. Hoy le podemos dar otra vida nueva a este versículo, un nuevo entendimiento a los que le temen. No es solo para los justos, no es solo para los creyentes. No alcanza con creer que Dios es uno. El temor de Jehová es un espíritu que tiene que llenarlo todo en mi vida, en cada mover. Dejaré de tener miedo. El temor entonces me fortalecerá junto con los demás espíritus y a ellos hará conocer su pacto, el nuevo pacto. Hebreos 12:24 dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Está escrito en las mentes y en los corazones, y palabra tras palabra que nos es impartida no por cualquier voz, sino por una voz que tenga señorío sobre nuestra vida y paternidad, que no es cualquier nombre. Dice: a Jesús nos hemos acercado, el mediador del nuevo pacto, a este que oró para que seamos uno, aún los que creamos en el tiempo a través de la predicación de esos, al mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. No habla de venganza, redime, da una nueva vida, vivifica el espíritu. Mirad que no desechéis al que habla, dice, y vamos a avanzar al último versículo. El no desechar la voz, esta voz a través de la que nos habla Dios. A Pablo le dijo: ve y se te dirá lo que debes hacer. Pero la actitud de él fue: ¿qué hago, Señor? No le pidió lo que necesitaba. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hemos recibido un reino que no es movible, no cambia, no se destruye, no muere. Es eterno y va más. O nos subimos a este reino y entendiendo, no solo viendo el reino, sino metiéndonos para ser perfeccionados como hijos, de tal modo, hasta tal punto que como Él demos la vida por meternos en este reino inconmovible, tengamos gratitud, gracia, misericordia. Es un ambiente que ejerce influencia sobre un corazón que no quiere siempre, que nos va a llevar a esperar, a detenernos, a escondernos en cualquier cueva. Y mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y temblor, agradándole a los hombres como a Él, porque me dirán lo que debo hacer constantemente. Reconocer el nombre de Dios entonces es reconocer a quién pone Dios como autoridad y poder oír inteligentemente como Él, no escuchar solamente. Bien, te voy a pedir, Sebastián, que con la guitarra vayamos trayendo a memoria este estribillo. En Dios hacemos proezas, pero queremos hacer mayores, temerosos en gran manera de Dios, y que podamos ser recogidos a través de una oración. Queremos en primer lugar, Señor, pedirte perdón en nuestro nombre y de aquellos que aún oyendo a través de la distancia no te han servido, temerosos en gran manera. En el área en el que no te hemos servido, Señor, no solo queremos pedirte perdón, sino darte gracias, tener la gratitud y la gracia de reconocer que nos das oportunidad de servirte, que vamos a mayor gloria en el servicio, como parte de un equipo, Señor, de una familia, poniendo la mira adelante, con la pasión, una pasión que algunos la ponen en un deporte, que la ponen en otras áreas. Queremos derramarla acá, Señor, una pasión que manifieste esta vida que nos has entregado y que tenemos para dar a muchos, Señor. Activa ahora rompiendo todo muro que nos puede impedir
ser parte de este equipo, Señor, con la mejor actitud al servirte, la mejor actitud para con los demás. Y si en algo hemos menospreciado a aquel que no sabía, aquel que no podía, Señor, y si en algo, Señor, este temor no creció a causa de nuestra ignorancia, Padre, enséñanos, guíanos. Ponemos en alto la voz que sí oiremos, la voz de Dios Padre a través de nuestra paternidad para guiarnos y corregirnos y llevarnos a crecer en el temor. Queremos servirte, Señor, temerosos en gran manera. Si realmente entendemos que hemos nacido para servirle, vamos a ponerle de pie ante su señorío, ante su paternidad, ante su plan y su diseño, levantando nuestras manos, porque ahora sí haremos mayores proezas, Señor, temerosos. Derriba ahora, Señor, todo temor y todo miedo. Queremos servirte. Vamos a decirlo juntos. Queremos servirte. Queremos servirte. Queremos servirte, Señor. Queremos servirte de la mejor manera. Guíanos, corrígenos. Estamos dispuestos, Señor, a convertirnos, a cambiar el rumbo. Y temerosos, Señor, poder ser guardados y poder guardar a aquellos que portan la palabra profética para guiarnos, Señor. Queremos servirte. Abre tu corazón y tu mente allí en la intimidad. Él te mostrará no solo por qué, sino para qué. Muéstrale, Señor. Muéstrales tus planes en medio de este equipo al que nos trajiste, la casa, la familia. Pero llénalos de este espíritu de temor, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de poder, de consejo. La llenura que has ido derramando sobre nuestra vida para llenarlo todo. Y dile: decido salir de toda cueva en la que me pude esconder, frustrado, quizá, herido, solo. Me abro, Señor, salgo a las puertas de la cueva para escuchar tu voz y ser activado. Les voy a pedir que vayan cantando. Y entiendo que hay muchos que quieren ser activados en un nuevo tiempo de servicio. Y le voy a pedir a nuestra paternidad, a la pastora, que pueda estar orando por aquellos que quieren ser activados en un nuevo tiempo de servicio. No porque lo hayan hecho mal,